Quizá te ha ocurrido más de una vez. Llegas al final de una página y no recuerdas nada de lo que acabas de leer. Los ojos siguieron moviéndose sobre el texto, pero la atención ya no estaba allí. Esa experiencia se ha vuelto común. Aparece leyendo, trabajando, mirando una película o incluso durante una conversación. La persona está pendiente físicamente, pero su atención ya ha saltado a otra parte. A veces ocurre al abrir el teléfono sin motivo. La mano se mueve sola hacia el bolsillo. La pantalla se desbloquea. Se abre una aplicación. Todo en segundos, sin una decisión consciente de por medio. Otras veces sucede frente a la computadora. Varias pestañas abiertas. Un documento a medio terminar. Una tarea avanza de forma errática. También aparece al final del día. La persona trabajó, respondió mensajes, atendió reuniones. Sin embargo, siente que no pensó profundamente en nada. Estuvo ocupada sin estar inmersa. La sensación no es cansancio físico, es una niebla, una lentitud mental que no se disuelve ni siquiera después de descansar. Muchas personas todavía funcionan, cumplen con sus responsabilidades, pero notan que algo cambió. Cada vez les cuesta más permanecer dentro de una idea sin que la mente busque escaparse. El problema no es siempre empezar. Muchas veces es continuar, sostener la atención sobre lo mismo sin que llegue una interrupción. Esa fragmentación rara vez llega de golpe, se instala de forma gradual en pequeñas desconexiones que al principio parecen normales. Pero cuando el patrón se repite, algo más profundo está ocurriendo. La atención no se pierde de repente. Primero se fragmenta silenciosamente. Antes de continuar, hay algo que me interesa saber. ¿Cuál fue la última vez que sentiste que te costaba concentrarte en algo que antes hacías sin problema? Te leo en los comentarios. El cerebro humano tiene una capacidad limitada para mantener la atención sobre un solo estímulo. La atención sostenida depende de sistemas cerebrales relacionados con el control de las distracciones y la continuidad mental, y pueden fatigarse con facilidad cuando las interrupciones son constantes. Cada vez que una persona cambia de tarea, la mente necesita reorientar su atención. Hay una interrupción momentánea del foco antes de recuperar continuidad. Si eso ocurre una o dos veces al día, el costo es insignificante. Pero cuando las interrupciones se repiten decenas de veces, el cerebro empieza a operar de forma distinta. Las notificaciones son un ejemplo claro. Un sonido, una vibración, un destello. Cada una de esas señales interrumpe momentáneamente la atención. No importa si la persona decide atenderla o ignorarla, la interrupción ya ocurrió. Los videos cortos funcionan con un principio similar. Cambian cada pocos segundos. El cerebro no necesita sostener la atención porque el contenido se renueva antes de que la mente pueda desconectarse. El scroll infinito va más lejos. No hay un final natural. Cada nuevo contenido mantiene la atención en movimiento constante y favorece la permanencia dentro de la plataforma. Nada de esto implica que la tecnología sea dañina en sí misma. El entorno digital moderno está diseñado para maximizar interacciones breves y frecuentes, y ese entorno acostumbra a la mente a un tipo de funcionamiento muy distinto al que necesita la concentración profunda. El cerebro se adapta a lo que hace repetidamente. Si pasas horas alternando entre estímulos cortos, empieza a esperar ese patrón. La estabilidad atencional prolongada empieza a volverse menos frecuente. La capacidad de mantener información activa mientras se piensa también puede resentirse. Esta función permite mantener información temporalmente activa mientras se realiza una tarea. Es esencial para leer o razonar con profundidad, pero muy sensible a las distracciones. Con el tiempo, la capacidad de concentración se vuelve más frágil. El cerebro no ha perdido su capacidad de concentrarse. Lleva mucho tiempo operando en un entorno donde rara vez se le pide que lo haga. Y precisamente allí aparece una pregunta importante. Si la atención humana se ha vuelto más frágil,
¿Qué factores del entorno están contribuyendo a ese cambio? Para responderla, hay que mirar más allá de los hábitos individuales y observar las fuerzas que compiten para captar cada minuto de nuestra concentración. La fragmentación de la atención no es solo un fenómeno individual, tiene una arquitectura económica detrás. Durante las últimas 2 décadas, la atención humana se convirtió en uno de los recursos más valiosos del mercado digital. El modelo de negocio de muchas plataformas se basa en un principio simple. Cuando más tiempo pasa un usuario dentro de la aplicación, más datos genera y más publicidad consume. Cada minuto adicional tiene valor económico. Eso crea un incentivo poderoso para diseñar entornos que maximicen la permanencia. Las notificaciones están calibradas para aparecer en momentos estratégicos. Los algoritmos seleccionan lo que tiene mayor probabilidad de generar una reacción. Los feeds infinitos eliminan cualquier señal de parada natural. Siempre hay algo más. Los contenidos breves y de alto impacto emocional se difunden mejor que los extensos. El sistema no recompensa la profundidad, recompensa la recurrencia. Nada de esto ocurre por casualidad. Son decisiones de diseño con un objetivo claro: maximizar la cantidad de veces que una persona regresa. En ese proceso, el cerebro humano queda atrapado en un entorno que no fue diseñado para proteger su capacidad de concentración. Fue diseñado para explorarla. La atención se convierte en un campo de extracción. Cada interrupción consume una fracción de esa capacidad limitada. Una persona que pasa horas alternando entre estímulos digitales no está descansando su atención. La está fragmentando, y cuando necesita concentrarse, la capacidad de concentración ya llega debilitada. Este proceso ocurre sin que la persona sea plenamente consciente, pero sus efectos no desaparecen cuando termina una tarea o cuando se apaga una pantalla. Se acumulan lentamente en segundo plano hasta convertirse en una forma de desgaste difícil de identificar. Eso es precisamente el agotamiento invisible de la mente moderna. El costo de la fragmentación atencional no aparece de inmediato, se acumula. Al principio la persona nota pequeñas dificultades, le cuesta terminar un artículo largo. Se descubre releyendo párrafos varias veces, siente que pensar le exige más energía. Con el tiempo, el patrón se consolida. La mente empieza a buscar estímulos de forma automática. Muchas personas empiezan a tolerar menos los momentos sin estímulo. Cualquier momento de silencio se vuelve incómodo. Esa incomodidad tiene una explicación. Después de una exposición constante a estímulos, el silencio puede sentirse incómodo y responde con una sensación difusa de inquietud. Leer un libro durante 1 hora seguida se vuelve difícil, no porque las palabras sean complejas, sino porque la mente ya no tolera permanecer tanto tiempo dentro de una sola fuente. Ver una película sin mirar el teléfono se convierte en un desafío. Mantener una conversación profunda también puede volverse más difícil. La escucha sostenida empieza a perder continuidad. En el ámbito laboral, los efectos se manifiestan de formas concretas. Tareas que antes tomaban 1 hora, actualmente ocupan 3, interrumpidas por verificaciones constantes. Se responde rápido, pero el trabajo que requiere pensamiento sostenido se vuelve cada vez más escaso. También aparece una forma particular de fatiga cognitiva, una sensación de agotamiento mental que llega al final del día, incluso sin haber realizado un esfuerzo intenso. La mente estuvo ocupada en transiciones, no en profundidad. El cerebro puede funcionar así durante mucho tiempo, se adapta, pero esa adaptación puede dificultar procesos que requieren pensamiento prolongado y continuidad mental. La persona ya no compara su nivel de atención con el que tenía antes, simplemente aprende a operar dentro de ese nuevo estado. Hay un punto en el que la fragmentación atencional deja de sentirse como un problema y empieza a sentirse como el entorno. Las personas ya no se preguntan por qué les cuesta concentrarse.
Simplemente asumen que es así, que la concentración profunda pertenece a otra época. Esa normalización es uno de los fenómenos más significativos, porque cuando algo se vuelve ambiente, deja de ser visible. Las consecuencias no desaparecen por el hecho de que se normalicen. La capacidad de leer con profundidad sigue siendo valiosa. La capacidad de pensar sobre una misma idea sigue estando en la base de la ciencia, la escritura y el conocimiento. Esas capacidades se están volviendo menos comunes, no porque los cerebros hayan cambiado, sino porque el entorno se ha modificado más rápido de lo que la biología puede seguir. En este contexto, la atención sostenida empieza a convertirse en una ventaja diferencial. Una persona que todavía puede concentrarse profundamente tiene acceso a un modo de pensamiento que el entorno actual no favorece. No es una habilidad extraordinaria, es una habilidad humana básica que se ha ido erosionando, y su preservación depende cada vez más de decisiones conscientes y de entornos protegidos. La distracción se ha vuelto la opción por defecto. La concentración profunda empieza a requerir una intención clara. Y es aquí donde opera algo que hace apenas unos años habría parecido extraño: el silencio que la mente ya no tolera. Caminar sin revisar el teléfono se ha vuelto extraño. Esperar sin desbloquear la pantalla genera una inquietud difícil de explicar. Permanecer en silencio produce una sensación de vacío que antes no estaba allí. Leer lentamente sin prisa, dejando que las ideas se asienten, es una experiencia que muchas personas hace tiempo que no tienen. Mantener una conversación completa sin que la mente se desvíe es cada vez menos frecuente. El cerebro humano tiene una capacidad notable de adaptación. Puede funcionar en entornos de alta estimulación, pero hay funciones que solo emergen en condiciones de estabilidad atencional. La comprensión profunda, la creatividad elaborada, la reflexión pausada, nada de eso ocurre en ráfagas. Necesita que la mente pueda permanecer dentro de una idea el tiempo suficiente para desarrollarla. Cuando esas condiciones desaparecen del entorno cotidiano, el cerebro se adapta, aprende a funcionar en fragmentos, y esa adaptación es tan gradual que rara vez se percibe como una pérdida. Hasta que un día, la persona intenta leer algo extenso o pensar durante más de 10 minutos sobre un solo tema, y nota que le cuesta, que la mente se escapa, que el impulso de interrumpirse está instalado muy adentro. Allí aparece la comprensión más silenciosa de todas. La capacidad de concentrarse no se había perdido, se había ido erosionando de a poco, entre interrupciones tan pequeñas que nunca parecieron importantes. Y entonces, la pregunta del inicio encuentra su respuesta. ¿Por qué ya no puedes concentrarte? No porque tu cerebro se haya vuelto incapaz, no porque hayas perdido inteligencia, no porque exista algo defectuoso en tu mente. Te cuesta concentrarte porque has pasado años entrenando a la atención para cambiar de estímulo constantemente. El cerebro se adaptó al entorno que lo rodea. La buena noticia es que esa misma capacidad de adaptación también funciona en sentido contrario. La concentración profunda no desapareció, sigue ahí. Solo necesita volver a ejercitarse.